Buenos días, mi nombre es Paula Galindo del curso 1002 del Colegio Almirante Padilla y hoy les vengo a explicar sobre el eje Pitágoras. En artes vimos que es el arte antiguo. El arte antiguo es la división del arte que se da una técnica, una estructura y una ideología para ello. ¿Qué es la vanguardia? La vanguardia fue un periodo donde se manifestaron obras artísticas en la primera década del siglo XX. La vanguardia se dividió en varias partes: el cubismo, el feudalismo, el realismo y el feudalismo. Obras de artes importantes: El Grito, La Danza, Las Damas de Abigail, La Fuente. Estas obras fueron por Munch, Matisse, Pablo Picasso y Marcel. Fueron en 1893, 1910, 1907 y 1917. En educación física vimos la corrupción de los deportes. ¿Qué es la corrupción de los deportes? Cuando hablamos de corrupción no solo hablamos de personas que quieran comprar títulos o medallas, también hablamos de personas que consumen sustancias psicoactivas para poder esforzar su cuerpo a cierto extremo y poder ganar la competencia. En Grecia, la celebración de los Juegos Olímpicos, habían 3 equipos, los cuales fueron los más destacados y los más reconocidos: los típicos, los nemeos y los sísmicos. ¿Por qué es necesario calentar antes del ejercicio? Es necesario para no fracturar ninguna parte, ningún hueso de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de calentar antes de hacer ejercicios? Los músculos, los brazos, los antebrazos, las piernas, el cuello. Bueno, por la parte de sociales vimos que la Unión Europea. La Unión Europea nace con el anhelo de acabar la guerra que queda entre vecinos que habían culminado la Segunda Guerra Mundial. Hechos importantes en el siglo XX. En 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1917, la Revolución Francesa. En 1921, Mussolini se convierte en el nuevo presidente de Italia. Hitler toma el poder de Alemania en 1933. En 1936, la Guerra Española. En 1939, la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí comienza el periodo de la Guerra Fría. ¿Por qué los inmigrantes siempre tienen problemas al llegar a Europa? Porque se denomina el debate político en Europa, donde no defienden los derechos a inmigrantes de igual manera a los nacionales. En matemáticas, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un matemático, místico y teólogo más importante en la historia de matemáticas. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo es igual a la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Esto quiere decir que si A es la hipotenusa y B y C son el cateto, esto cumple a la 2 igual a B a la 2 más C. ¿Cuáles son las ecuaciones trigonométricas? Las ecuaciones trigonométricas son las que aparecen una o más razones trigonométricas. ¿Cuáles son los gráficos? Los gráficos son formados por una función de seno y coseno, donde y igual a seno x y y igual a coseno x. Muchas gracias por todos, profesores EGP.